Hola gente, nos encontramos en el Departamento de Historia y Geografía de la USEM, donde conversaremos con el gran Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Hablaremos sobre lo bueno y lo malo de la educación en Chile. Creo que la pregunta del destino humano es algo importante aquí. Intentamos inculcarle a nuestros niños la cultura occidental generada en Europa. Da lo mismo en donde, si sea en Finlandia, Singapur, Inglaterra, Francia, etc. Nos enseñan memorización, ese concepto es clave. La cultura de aprobar y no de aprender. Esta creo que no era su cita, pero entendí eso por memorización. Y la reforma es para potenciar nuestras capacidades, habilidades y poderes en lo que necesitamos. Bueno, para comenzar la primera pregunta, me gustaría ver un campo general de la educación y qué opina usted, si es avanzado o hay un estancamiento en temas del sistema educativo. El gran problema de la educación chilena consiste en que no nos educamos a nosotros mismos en función de los problemas reales que tenemos como sociedad, como chilenos, ¿no? Todo el sistema educacional desde el siglo XIX, incluso de antes, ¿no?, ha estado configurándose tratando de copiar lo europeo, como si fuera el modelo de la cultura occidental que debiera aplicarse aquí, como si estuviéramos en Europa, y como si nuestros niños fueran, qué sé yo, franceses, finlandeses, ingleses. Desde el siglo XIX los ministerios de educación han intentado de educar a la europea, con la cultura europea, la metodología europea, y ahora último, digamos en este siglo XXI, tratando de que nos evaluemos en las mismas categorías y más o menos los mismos niveles como se autoevalúan los europeos, por ejemplo, en Finlandia. Este problema es que siempre nos estamos educando en función de una realidad externa y en función de propuestas teóricas educacionales que acogen también realidades externas. Entonces nunca hemos construido un sistema educacional a partir de nuestra realidad y de la realidad de nuestros niños, que no podemos comparar un niño que vive en Putre o que vive en Calama con uno que está en Helsinki o que está, qué sé yo, en Copenhague o París, ¿no? Entonces, el problema es que en Chile no hemos construido un sistema educacional para resolver los problemas reales de nuestros niños, de nuestras comunidades locales y los problemas de fondo que tenemos con nuestro desarrollo. Entonces, seguimos en eso, imitando, copiando y ahora evaluando de acuerdo a parámetros internacionales, y muchos de nuestros niños entonces quedan absolutamente fuera de los contenidos y de los proyectos que tiene el sistema educativo. No es extraño que el rendimiento escolar en Chile, pese a todo lo que se ha dicho, pese a todo lo que se ha invertido, pese al aumento de la cobertura, sigue estancado. Entonces, una solución para ese problema sería hacer un sistema educativo más local con los procesos que vivió cada país. Por ejemplo, a mi modo de ver, uno de los problemas más de fondo que no ha resuelto la educación chilena es que nosotros somos en un 60% por lo menos un pueblo mestizo. Lo fuimos siempre un 60% y más. Ahora puede que esté en 58, 57% un pueblo mestizo. Ahora, no se conoce en Chile la historia del pueblo mestizo. Nadie habla, nadie quiere ser mestizo. Entonces no se reconoce aquí un grupo étnico que tenga ese nombre, digamos. Pero ¿qué ocurre? Que el pueblo mestizo en Chile siempre fue los 2/3 de la población, o sea, somos mayoría. ¿Y qué pasó con los mestizos? Es una historia terrible, porque los reyes españoles en el periodo colonial consideraron que los mestizos eran hijos del pecado, porque nacieron de jóvenes españoles conquistadores, tenían 20, 23, 24 años, que se encontraron con que las mujeres indígenas acá no tenían todos los prejuicios que la Iglesia Católica había metido en la mujer española, no tenían conciencia de pecado, andaban desnudas, no tenían problemas en tener relaciones sexuales dándose las mínimas condiciones, se volvieron locos, ¿no? Para el español que viajó a América, que fue una expedición en un 95% puro hombre y de hombres jóvenes, la conquista de América fue al mismo tiempo la conquista de las Indias, ¿no?, de las mujeres indígenas. Fue una conquista erótica, fue para ellos una liberación sexual. Eso explica por qué hubo una enorme cantidad de mestizos que nacieron de un padre español y 2, 3, 4, 5, 6, porque podían tener varias, mujeres indígenas. Y este mestizo, que nacía fuera del matrimonio, en una relación
étnica, digamos, por no decir interracial, el rey de España consideró que era pecado, eran hijos del pecado. Entonces dijo él, yo no puedo dictar leyes que tengan que ver con el pecado, el vicio, lo negativo. Entonces dictó leyes para los españoles, para los colonos españoles, dictó leyes para los indígenas puros, el pueblo mapuche, pero no dictó ninguna ley para el pueblo mestizo. Por eso el pueblo mestizo nació fuera de la ley, sin ley, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Recién el Código del Trabajo en 1931 los cubrió, digamos, con un aparato legal. Un pueblo que vive casi 4 siglos. Imagínense, como estaban fuera de la ley, no podían hacer contratos, no tenían acceso a la propiedad privada, no podían ser curas, no podían ser monjes, no podían ser encomenderos. Incluso si los contrataban para el ejército, no tenían contrato de soldado. Era el recluta la masa, simplemente, ¿no? Y que los trataban pésimo. En síntesis, es un pueblo que nació sin tierra, sin territorio propio. El pueblo mapuche sí tiene, ¿no es cierto? Se lo han tratado de quitar, pero tiene, son los dueños del país, ¿no? En Chile y Argentina. Claro. Sin memoria de sí mismo, porque nació ahí recién. El pueblo mapuche tiene una memoria para atrás de siglos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los españoles que llegaron, la memoria para atrás de toda la historia europea. En cambio, el pueblo mestizo nace sin territorio propio, sin memoria, sin lenguaje propio y sin leyes. Entonces tuvo que vivir al margen de la sociedad hispánica colonial y al margen de la sociedad mapuche. No podía considerarse propietario de la tierra, entonces tuvo que convertirse en vagabundo. Y el hombre, el único negocio posible siendo vagabundo era robar ganado, negociar ganado, partir para allá con el ganado, traficar ganado. Y la mujer, en cambio, la mujer mestiza, ¿qué pasó? Quedó con hijos, no podía vagabundear con hijos, se arranchó entonces en los suburbios de las ciudades, ¿no? Y los municipios le dieron un cuarto de cuadra, qué sé yo, media cuadra, una cuadra entera de tierra, y ella ahí cultivó. ¿Qué es eso? Pero con el micrófono igual. Y ella ahí cultivó de todo, desde parronales, ¿no es cierto?, plantaciones frutales, comenzó a tejer, comenzó a hacer alfarería, a hacer cazuelas para darle al que pasara frente a su rancho. Una pregunta, ¿cómo había educación para los mestizos? No, pues. Por eso te estoy diciendo. Es un pueblo 4 siglos que no vivió en pueblos. Al no vivir en pueblos no tenía casa, domicilio y familia viviendo en esa casa, por tanto no tenía identidad. Esto explica el origen de la maleducación actual. Ellos siempre estaban en movimiento y aparecían en las ciudades y pueblos españoles por los suburbios, pero que nadie los conocía. ¿Te fijas? Eran merodeadores, eran peligrosos, por eso los reprimían. Entonces fue un pueblo reprimido, reclutado violentamente para el ejército, sus mujeres violadas tranquilamente porque no eran sujetos de derecho. ¿Te fijas? Los hombres podían ser azotados, podían ser fusilados. El ejército combatió al pueblo mapuche y los mató sin asco porque era su enemigo. Y este pueblo que vivía en el Valle Central disperso también fue considerado como enemigo interno y se le podía matar sin tener sentido de falta o delito. Profesor Salazar, usted en alguna de las entrevistas que vimos mencionaba que muchos de sus alumnos que entregaban tesis se estaban autoconociendo o conociendo sus orígenes. Ahora mismo esto lo explica. Usted explicó el origen desde el proceso de conquista, cómo se desarrolló, por qué en los suburbios y en la élite se desarrolló de diferente manera y lo que desencadena la sociedad actual. Todo tiene un origen, una semilla que se convirtió en árbol. Pero tomando esto que de las tesis de sus alumnos y de conocer el origen, es muy valioso esto y lo agradecemos. De verdad, este tiempo que se dio con nosotros lo agradecemos. Pero por ejemplo, ahora en la sociedad actual, yo quiero llegar a que el chileno medio, la mayoría de los chilenos, la que no entiende el debate de expertos. Usted es un experto, pero por ejemplo, este debate, periodismo para periodistas, enseñanzas de profesor a profesores, ¿cómo nosotros podemos traducir esto en lenguaje simple para que un joven, un niño o una niña que se quiere conocer, que quiere saber cómo puede cambiar esto, qué necesita buscar, cómo encontrar una educación que le brinde acceso a su identidad y así conocer alguna fórmula o plantear ideas o propuestas de políticas públicas para algún día alcanzar ese utópico sistema educacional que se condiga con nuestra cultura, con nuestro origen? Bueno, ahí está el punto, porque este pueblo mestizo que durante el periodo colonial fue un pueblo vagabundo, que se iba hacia el lado argentino, volvía para acá, recorría el norte, recorría el sur, la parte masculina, la parte femenina estaba ranchada en los suburbios. Sin embargo, fue reprimido a medida que se fue ocupando todo el territorio, fue reprimido y tuvo que emigrar y emigró a Santiago o a las grandes ciudades.
Entonces las grandes inmigraciones son de fin del 19, comienzo del 20 y luego 1940 hasta 1980 más o menos. Por eso que este pueblo sin tradición, sin memoria, sin cultura, sin conciencia de vivir en pueblo como vecino, sin conciencia ciudadana, invade la capital. ¿Te fijas? Y vienen, claro, al principio rancheríos, después los conventillos, después las callampas, después los campamentos, después las tomas, las poblaciones y hoy día, ¿no es cierto?, la venta de casa a través del préstamo que le hace el Estado. Dentro de Santiago, dentro de la capital, dentro de las grandes ciudades tienen ahora un 60%, o por lo menos un 52%, según una investigación que hizo la Universidad de Chile el año pasado, un pueblo mestizo con este pasado, que son siglos. Entonces, los psicólogos han acuñado el concepto de que los daños sufridos por esta gente, que vivió en la violencia, en la soledad, sin familia constituida, con, qué sé yo, un 80% de niños guachos, o ilegítimos si tú quieres, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, se viene a Santiago, su tradición no tiene nada que ver con la tradición hispánica, ¿verdad? ¿Qué les significa a ellos la iglesia de San Francisco? ¿Qué les significa la estatua de O'Higgins? ¿Qué les significa el crucifijo? Entonces, por eso que, ¿cómo entendemos el comportamiento de nuestros estudiantes que se toman, por ejemplo, el Liceo Barros Borgoño y lo destruyen entero? Primera toma, destruido. Aquí mismo, es pedagógico, que durante años, ¿no es cierto?, impecable, ¿no?, con huelga y toma. La última toma, feminista, ¿no?, 3 meses y tanto, más o menos, se entrega vandalizado. Especialmente todos los edificios centrales, que tienen que ver con la rectoría, qué sé yo, tajeados, los cuadros, los sillones, una destrucción, ¿no? Vandalización. ¿Cómo te explicas tú eso? La única explicación posible es que la mayoría de nuestros jóvenes no se identifican con la tradición ni europea, ni la tradición patriótica, y por eso es que los estudiantes también sacaron el crucifijo ahí de la Iglesia de Gratitud Nacional y lo rompieron, ¿no? ¿Y se identifican con lo precolombino? En cambio, mucho más con lo precolombino. Sí. En un constante limbo de no tener identidad. Sí. Yo he dirigido varias tesis y he estado en contacto con varios muchachos que han desarrollado grupos grandes de danzas andinas. Entonces se visten como los pueblos andinos, forman, ¿cómo se llama?, murgas, tocan instrumentos andinos. ¿Qué rescatan del pueblo andino? El sentido de comunidad. Pero comunidad indígena, ¿te fijas? No una comunidad conceptual, digamos, europea de otro tipo. Eso sí, el pueblo mestizo se sintió siempre acogido por el pueblo mapuche al sur del Biobío. Hubo una enorme migración de mestizos a la Araucanía y los mapuches los reconocieron, los aceptaron, se transformaron en campesinos ahí dentro. Entonces, cuando vino la pacificación de la Araucanía, el ejército sacó a todos estos mestizos que le llamaban ocupantes, los sacó de allí y los tiró al sur, a la Patagonia Argentina, a la zona de Aysén, los expulsó también. Entonces, por eso es que si miramos la realidad de la mayor parte de nuestros niños, que además el guachismo no ha desaparecido. Chile tuvo el récord mundial de niños guachos del siglo XIX, con un 38% cifra total con respecto al país. Hoy día, una cifra que nadie quiere manejar, estamos en el 68%, casi el doble. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestros niños, te fijas? Si más del 60% tiene este pasado para atrás, ¿te fijas? Que no corresponde con la... Y sin contar la cantidad enorme de niños, tal vez no se llaman guachos, las mamás no les gusta que le llamen guachos, pero son niños de madres solteras o de padres separados, etcétera. Entonces, aquí hay un problema de fondo y no estamos educando, no hemos creado un sistema educacional para esta realidad. ¿Quiénes conocen esta realidad de cerca? Los profesores, particularmente los de básica y en alguna medida los de media. ¿Usted cómo ve el trabajo de los profes? Es un trabajo, yo diría, el profe de aula, ¿no? El profe que trabaja con niños en la básica y en la media. Es un trabajo, yo lo llamo simplemente heroico, porque ellos tienen que asumir esta realidad de estos niños, humanizar su relación con ellos, acogerlos, sanar de alguna manera su herida psicológica. Pero los psicólogos han demostrado que el daño que se pudo haber hecho en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, se transmite en la memoria colectiva de la gente, se transmite en los gestos del rostro. Los chilenos somos feos en general, ¿pero por qué? Por la violencia, por la amargura, por la rabia, te fijas, etcétera, etcétera, por la falta de hambre, por la no paz que han tenido estos sectores. Entonces, los profesores que están en trato directo con estos niños aprenden en la clase misma, en la relación humana,
a comprenderlo y en ese contexto transmiten las ciencias occidentales. Profesor Salazar, en base al modelo actual, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener escuelas que nos enseñen a los peces a trepar árboles? Si cuando el pez se pregunte ¿por qué yo no puedo?, se va a sentir tonto y va a morir pensando que él era tonto. ¿Cómo llevamos esto a la realidad? Porque de verdad hay muchos alumnos en Chile y en Latinoamérica y en todo el planeta se deben identificar con ese pez que no se halla en ese sistema educativo. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo le hacemos entender a la gente que nos está viendo, por ejemplo, en este video de YouTube y que se cuestione por qué la educación está en crisis, por qué la educación es tan mala? Muéstrenme una propuesta que sea mejor. ¿Qué les decimos a esos jóvenes que tal vez no se manifiestan en las marchas o tal vez no tienen una opinión formada porque tal vez la educación no los preparó para conocerse a sí mismos, aprender a pensar por ellos mismos y forjarse una opinión ellos mismos? Bueno, te respondería un poco desde otra perspectiva, ¿no? Pero que apunta a lo mismo. Que la educación en el fondo tiene 3 grandes tareas. Uno, que es formar la personalidad del niño como ser social. Eso es una tarea entre que psicológica, entre que maternal, de humanización, que le corresponde a los profesores. Sobre todo los de básica, también los de media. Ya no en la universidad, pero ahí sí. Es una tarea central. Entonces, niños que vienen con este daño desde siglos requieren con mayor razón una pedagogía humanizada en ese sentido. El otro objetivo al que apunta la educación es resolver los problemas de la comunidad donde el niño vive, ayudar a resolverlo, prepararlo para que él sea útil en la resolución de los problemas de esa comunidad o de la comunidad nacional. Un ciudadano útil a su comunidad. Eso es fundamental. En Chile no existe. Ahora se quiere introducir la formación ciudadana. Pero nadie cree que consiste en leerse las leyes, ¿no? Claro, o cuáles son los derechos que están escritos en la Constitución. Eso no es educación ciudadana. La educación del ciudadano es justamente preparar para que el ciudadano proponga las soluciones a sus problemas y él participe en la solución de esos problemas. O sea, que sea un ciudadano que piensa, que delibera, que propone y que hace. O sea, un ciudadano soberano. No uno peticionista. El ciudadano peticionista no es ciudadano, es simplemente un limonero o una cosa por el estilo. Y en tercer lugar, solo en tercer lugar, la educación tiene por fin transmitir la ciencia universal como a la mente del niño. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Que el grueso de la educación consiste en pasar materia, es decir, meter la ciencia occidental en la mente de estos niños que tienen problemas, qué sé yo, enormes. Claro. Y por eso hay que la educación en definitiva en Chile es un problema de puntajes. ¿Cuánto saca el CIMSE y la PSU en Chile? Claro. ¿Cómo se explica? Porque la idea es siempre medir los resultados, evaluarlos cuantitativamente, para comparar uno con otro y hacerlos competir los chiquillos, comparar una escuela con otra y hacer competir una escuela con otra, comparar Chile con Finlandia, a ver si le ganaba a Finlandia. Y una cultura totalmente diferente. Claro. Entonces la educación hoy día se traduce en un esfuerzo terrible de los chiquillos para aumentar puntaje. Porque a los profesores también se les evalúa en la escuela, en el liceo y en la universidad. Entonces estamos todos trabajando para el puntaje. Claro. La educación es para establecer relaciones humanas entre nosotros. A eso quiero ir. ¿Cuál sería la correcta, la apropiada manera de evaluar a nuestros niños y niñas? Que ellos se autoevalúen. Que se autoevalúen. Y que la comunidad local donde ellos viven evalúen también a los niños, a la escuela y a la propia comunidad. Bueno, para concluir esta entrevista con Gabriel Salazar, me gustaría señalar que nos ayudó a aclarar ciertas dudas sobre la situación actual en el sistema educativo chileno. Bueno, para todos los que están viendo este programa se aconseja que no lo miren, ni miren ninguno de los programas de El Fuxis, me dicen acá. Adiós, no vean El Fuxis.